tal, amigos de Extra Economía? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos con don Bernal Jiménez, exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, economista, exmiembro de juntas directivas de instituciones autónomas, toda una institución. ¿Cómo está, don Bernal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, María, gracias. mucho gusto saludarla. ¿Cómo A ven usted y un saludo para los televidentes de este canal tan conocido. Muchas gracias muy bien a usted por recibirnos en su casa. ¿Cómo? Gracias por recibirnos en su casa. No, gracias a usted por venir. Le digo que yo ahora tengo tanto miedo que no salgo. Espero vacunarme pronto. Ojalá así sea, señor. Muchas gracias. Y le quería consultar, ¿cómo está viendo el panorama económico de aquí a mayo del 2022? ¿Qué es lo que vislumbra usted en la economía? Mire, aquí siempre hay posiciones desde dramáticas y catastróficas de algunos hasta posiciones de otros muy positivas. Yo que he estudiado tantos años la economía de América Latina, del mundo, y que he sido protagonista en mi país y con mentalidad, discúlpeme, científica, trato de ser objetivo. ¿Cuál es la situación? La situación fiscal es seria, pero no imposible de superar. Y la situación económica no es mala y va a ser mucho mejor si tuviéramos un gobierno, y aquí no lo hago por política, no, un gobierno que tuviera una dirección, que supiera, que tuviera un norte. Este acuerdo del fondo lo ha cambiado 3 veces. Es decir, el gobierno hace una cosa, llega, le suena el señor Garnier o quien sea, les dice, ya salen corriendo a cambiarlo. Hay que tener una posición no inflexible, pero una posición clara hacia dónde vamos y qué es necesario y de qué forma vamos a satisfacer las aspiraciones del fondo. Porque para llegar a lo que el fondo pide hay muchos caminos. El fondo, sobre todo ahora, no es inflexible, es muy flexible y podemos llegar a los parámetros que el fondo pide. Fundamentalmente son 2, que en el año 2023 el superávit primario sea de un 1%. Hoy día es de un menos 3,5%. Y que empecemos a bajar un poco la deuda para que no quede el 70-80 del Producto Interno Bruto. Pero se ha dicho que el tema del Fondo Monetario no es la solución para la economía. Es un primer paso para dar una señal a mercados internacionales, pero no es la solución para la economía. ¿Usted cree que sea esa una solución? Incluso que es como una señal para tener más empréstitos. María, el acuerdo del fondo no es para la economía, no confundamos. La economía es el conjunto de bienes, lo que ese muchacho consume, lo que yo produzco con la empresa, lo que extra hace, esa es la economía. El acuerdo con el fondo es referente a las finanzas públicas, a las finanzas públicas. Si yo tengo un problema ahora en la piel, no quiere decir que yo tenga todo mi cuerpo afectado, puede afectarme en un futuro. Eso es, la economía y la medicina son un poco parecidas. Podría haber una metástasis más adelante si seguimos con este desequilibrio fiscal, pero lo que el acuerdo, lo que va a ayudar a es equilibrar las finanzas públicas, pero tiene las medidas, efectos económicos y sociales, cosa que el gobierno nunca ve. La diferencia, como yo pienso, y algunos que se llaman economistas, que son solo financistas, y los economistas estructurales, es que analizamos los impuestos como un instrumento de política económica y social, y que va a afectar lo que este muchacho consume en su casa, y va a afectar
la educación de sus hijos y va a afectar la seguridad. En cambio, ellos no miran más que el impuesto como un arbitrio recaudatorio, nada más. Y no es así. Y de ahí que yo sienta, ahora mucho menos, que han hecho cambios, pero tengo mis diferencias sustanciales con lo que presentó el gobierno por tercera vez, y le llevaré a los diputados de mi partido mi punto de vista, que con mucho gusto lo podemos conversar. Es rápido porque son 2 o 3 cosas de la ley del impuesto sobre la renta, mal llamada global dual. ¿Qué serían esas diferencias? Porque usted dijo que habían planteado un proyecto y los empresarios dijeron, los tributaristas, que no estaban de acuerdo con una serie de cosas y las retiran inmediatamente Como y siempre, presentan una propuesta. Sí, claro. Le rebajan a los empresarios y le cargan a la clase media. La primera cosa es que los mínimos donde empieza la renta debemos revisarlo a la luz de las deducciones para saber que la gente que está más abajo del actual nivel no tendrá que pagar. 663,000 es la base que han puesto. Sí, mijita, pero esta ley tiene una cosa que se hizo un avance, que me ha costado mucho. Esta pelea de la renta global, yo la llevo adelante hace 20 años. Y ahora, entonces, a este muchacho que estoy poniendo de ejemplo, ¿verdad? O Sandrita, que tiene esa chiquita. Entonces, ahora, en la declaración de la renta, rebaja a la esposa, rebaja a los hijos, rebaja estudios. Me parece que todavía quedó, y si no hay que ponerlo, los gastos por médicos y por gastos de salud. Una proporción. Mucha gente no sabe eso, Bernal, no sabían que tenían derecho a esos rebajos en renta. Porque el gobierno es tan inútil, perdona la expresión, es tan inútil que ni siquiera sabe explicarlo. Esa es la gran diferencia entre esto y el otro. Entonces, si hay derecho a bajar el mínimo, pero ¿hasta cuánto? Aquí hay una cuestión filosófica que yo difiero. El gobierno le echa el fardo fundamentalmente a la clase media. Y yo creo que los ricos son la gente, o si me quiere clasificar como rico, los que tenemos que pagar más. Porque los que tenemos, que Dios por nuestro trabajo, esfuerzo, nos ha dado, somos los que tenemos que tener la carga grande. ¿A quién le va a cobrar usted? La pobre no puede. La clase media ya está cargada. Pero peor, usted que escribe tanto de economía, aquí hay un doble problema. Ese problema es social, cargar. Pero el problema económico, si usted le baja la capacidad de consumo a la clase media, usted retarda la reactivación económica. Aquí creen que la reactivación económica, el gobierno y muchos economistas de mi partido, inclusive, que están perdidos, que la reactivación económica es darle plata a las empresas. No. La reactivación económica es darle plata al consumidor. Es aumentar los gastos en infraestructura. Es aumentar las exportaciones y aumentar, desde luego, la inversión. Pero no hay un plan paralelo de reactivación económica con respecto al fondo. No, porque el gobierno, no sé, usted me perdona sin ofender a nadie, que no es mi afán, pero ese ministro de Planificación nunca ha visto un libro de planificación ni por el forro. No es ni capaz de haber hecho, como todo el mundo lo ha hecho, un programa, el mundo avanzado, un plan de política económica y de salud durante la pandemia. No, todo es al día.
Me da la sensación que el gobierno está al día. Ni en una empresa puede usted estar así. Usted una empresa tiene que tener a largo plazo, a mediano plazo, y la táctica diaria, como en milicia, la táctica diaria y la estrategia. Es que es difícil estimular el consumo con un desempleo de 468,000 personas. Absolutamente. Y si no, Casi hay que que darle imposible. plata a la gente. Mediante Que no subsidios. yo, ¿verdad? Se lo repito. Hay que darle a los sectores más pobres, y lo sostengo con cualquiera, subsidio. Porque eso va a ser conveniente socialmente y conveniente económicamente. Hay muchísimos países del mundo capitalista. Suiza. Váyase a vivir saldita a Suiza. ¿Sabe cuánto le dan? Aunque sea extranjera. Al mes, 2.200 francos suizos. Son como $1,000. Vaya a Alaska y le dan otro tanto. En España, a la gente más pobre. Es decir, yo en un escrito que hice sobre política económica propongo el ingreso básico ciudadano. Una suma muy pequeña, pero hay que dársela a los gente más modesta que le alcanza para comer si acaso. El problema es que no hay recursos, don Bernal. No tenemos, con un déficit fiscal tan alto, ¿de dónde sacamos la plata para hacer eso? Mijita, de eliminar algunos programas sociales, María, que nunca han bajado la pobreza. Primero, de racionalizar el gasto y de poner impuestos a los ricos. Pero ¿qué? Es decir, pero usted vea usted que querían grabar el ingreso de capitales. ¿Cómo? Querían grabar el ingreso de los capitales a Costa Rica con ese proyecto de renta y fue lo primero que sacaron. Sí, sí, mi amor. No el ingreso de capitales, sino el ingreso de las deudas pasivas. La plata que yo tengo en Miami, ese interés, eso se llama la renta universal. La quitaron por una, no me gusta usar la palabra, por una debilidad, para no decir otra, por una debilidad. Pero bueno, la quitaron, la quitaron. Me parece una barbaridad, porque yo agarro los fondos que tengo en el Banco de Costa Rica, donde me quiten el 15%, que debía ser 10%, para que no se vaya. Ahora le explico qué propongo yo en la renta y lo mando a Miami, offshore, y no pago nada. ¿En qué mundo vivimos? Aquí dice que copiamos lo de Suecia. Cópialo lo poco que no es bueno de Suecia, pero están mintiendo. Aquí, en la exposición de motivos, está mintiendo de decir que esto es renta dual. Esto es renta dual, pero no es lo que se llama en Europa la DUA. La renta global aglutina todos los ingresos, no graba alquileres por aquí, ese es un paso muy importante, sino la señora o señorita Siu, ¿verdad? Tiene ingresos, tiene plata del abuelo que vino de la China y le dejó riquezas, entonces usted tiene que contribuir con su sueldo, con aglutinarlo todo, porque la riqueza no es de un solo ingreso, es de varias. Se llama la renta global y entrar en una tasa progresiva. Ahí estamos bien. Pero resulta que esta renta que llaman dual, en Europa se llama la DUA, aglutinan todo. En Inglaterra o en Estados Unidos, todo. En otros países dejan por fuera las rentas de capital mobiliario. Se lo pongo más fácil en un castellano más sencillo. Los intereses de los depósitos. ¿Por qué? Porque eso se puede mover. Si me ponen impuesto a esta casa de lujo, yo no puedo moverla. Pero si me ponen sobre títulos que yo tenga, me lo llevo. ¿Estamos claros? Sí, porque Quiero que le quede al público
al público le quede bien claro esto. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que propone? Liberar todas las rentas de capital. ¿Liberarlas en qué sentido? En que solo paguen el 15%. Y a los empleados los lleva hasta el 25%. Y a los ricos que vivan solo de alquileres, de dividendos, de intereses, les pone solo el 15%. ¿Está bien claro? Sí, señor. Bien, si eso está, entonces esto es falso, están poniendo renta global dual, como la gente lo estudia casi, y además cuesta entender a quien no sabe estas cosas, no se dan cuenta que graban las rentas aquí, las rentas del trabajo con tasa progresiva y las rentas de capital de los ricos con una tasa que viene del sistema de renta celular. Por eso dicen que es un sistema mixto. Eso no existe en países avanzados. Existe excepcionando solamente los intereses. ¿Cuál va a ser entonces la recomendación que va a hacer usted a los diputados de Liberación? Que se incluya en la renta global todas las rentas de capital, es decir, corrientes y de capital, para que los ricos entren en la tasa progresiva, excepto la renta de intereses, que ahí hay un problema, porque uno puede ser muy progresista y pensar, pero si le ponemos que entre la renta global, de la gente se lleva, se le pone 25, 30. Entonces, hasta en los países europeos se da una tasa que en mi opinión debería ser entre 10 y 12. Se habla del tema de renta, pero también hay otros 5 proyectos que están en la Asamblea. ¿Usted cree que todo este paquete ante el fondo favorece a los ricos, como ha dicho usted? No he dicho eso. No, le pregunto. No he dicho eso, Montico. Ahorita lo vemos, el periódico El Pueblo, es obra suya, está muy bien publicado. Déjenme terminar, porque son 2 cositas más. Sí, señor. La otra es que eximen de pago de impuesto de la renta a los intereses de los depósitos de ahorro o de cuenta corriente. ¿Usted cree que los banqueros son tontos? Si un banquero dice, usted tiene depósito aquí, se le paga el 15, vean acá, pongámoslo mejor en cuentas de ahorro y meta 5 o 6 millones o lo que sea en cuentas de ahorro y así no paga nada. Y yo le pago el mismo interés. ¿Verdad? Es decir, echa la ley, echa la maña. Entonces, debemos impedirlo y eliminar esa exención. Ahí creen que no, que los ahorros son para la gente pobre. No. Hay que entender un poco las finanzas, eso son finanzas. Ok. A ver, la tercera cosa. Déjame ver. Dijo que había un punto adicional. Sí. Bueno, ya le digo. Entonces, no es tanto lo que hay que todas las rentas de capital y ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿sabe lo que son? Ganancias y pérdidas patrimoniales. Es decir, yo tengo un patrimonio y en el instante el patrimonio se me subió, ¿cierta? Entonces, eso está grabado de una cierta forma. Todo eso, en mi opinión, porque la riqueza es una. La riqueza no es de una sola renta. Todo lo que argumenta para hacer renta global, lo cambian a dejar por fuera las... Bien, sigamos adelante. Es un proyecto de renta global que ya no es tan global. No, exactamente. No engloba todo. En Inglaterra engloba todo. Ahí se inventó. Glasson inventó, el ministro de la reina Victoria inventó la renta global. Es lo más justo y lo más conveniente. Le voy a poner un ejemplo para que ellos van a entender bien y el público entienda. Nada más y ahí termino con lo de la renta. Al grabar las rentas de capital con una tasa fija, resulta que hay una señora que enviudó
el marido le dejó dos casitas, en una iba a vivir de la casita que alquila, en 500,000 colones. Ella tiene que pagar el 15%. Y un rico que alquila 25 casas paga el 15%. Si lo metieran en la renta global, como tiene que ser los alquileres, entonces la señora, la viejita viuda, no paga nada, porque no alcanza el mínimo. En cambio, el rico va a 25. ¿Me lo entendieron bien? A ver, asiénteme. ¿Está de acuerdo? Entonces, esto hay que cambiarlo, porque es injusto para la gente. Y el gobierno o no entiende o te echas de ellos a un montón de gente, tus banqueritos, que solo piensan aborazarse su bolsillo. Este mundo, para hacerse rico hay que trabajar, hay que esforzarse, pero no a costa y no es demagogia, lo que conviene a este país para tener más justicia distributiva. El proyecto así como está no pasaría entonces. Si fuera su decisión, no pasaría. Si fuera mi decisión, lo modificaría. O sea, yo no soy ni los extremistas, algunos políticos importantes, como el mismo don Oscar, hay que apoyar, no, a ciegas. Ni soy como los otros que, como Albino, hay que oponerse y a veces ni lo han estudiado bien. No, yo creo que hay que modificar las leyes a conveniencia de la política de Costa Rica y alcanzar las metas del fondo. O sea, para mí no hay incompatibilidad entre lo que el fondo pide y lo que el país puede hacer. ¿Y políticamente usted ve viable que se aprueben todos los proyectos de aquí a junio? ¿Qué es lo que se ha hablado? Digo, porque acordaron el acuerdo y después plantearon los proyectos. Usted me puede hacer todas las preguntas del mundo, pero nunca me pregunte a un exdiputado que está 8 años cuándo se va a aprobar algo, porque eso es lo más difícil. Pero si hay voluntad, sí se aprueba. Justamente por eso le pregunto, por su experiencia. Sí, no sé, mi amor, pero tú sabes cómo es la asamblea. ¿Ah? A mí me parece que sí. Y en un año electoral, más complicado todavía. ¿Cómo? En un año electoral. Sí, más complejo, pero también hay intereses de los políticos. Los partidos tienen que saber que alguno va a ir al nuevo gobierno. En mi partido, que yo creo que va a ganar las elecciones, tiene que entrar con unas finanzas no tan absolutamente desequilibradas, para decir una palabra un poco prudente. ¿Usted hubiera incluido algo que no se incluyó? ¿Cómo? ¿Qué hubiera incluido usted que no se incluyó en la propuesta? ¿Qué hubiese incluido? Sí, señor. ¿Algún proyecto adicional que usted no vea que está ahí? No sé, el tema de las exoneraciones es algo que usted ha criticado mucho también en el pasado. La renta universal. Creo que no le cargaría. Es decir, seamos claros, ha habido abusos del sector público. Sobre todo, le echan los abusos a la gran mayoría, pero no ha sido la gran mayoría de los empleados públicos, sino los altos jerarcas que se recetan unos sueldos que da vergüenza. Eso hay que eliminarlo. Y eso es inmoral. Hay sueldos, y aquí no voy a puntualizar, que son una vergüenza. De lo alto que son. Sí, decían hoy que varias miles de personas ganan más que el presidente. Ah, sí, eso es increíble. Es decir, los que creamos la autonomía en este país, que yo me considero, y fui partidario, no creímos que lo estamos creando para unos cuantos se lleguen a aprovechar, como ha sido. ¿Ah? Las cooperativas y solidaristas también tienen que pagar impuestos, tendrían que pagar. Vamos a eso. Ya me acordó el tercer punto. Me parece que los dividendos en el impuesto de la renta
están quedando exentos. Con mi criterio, como es de los ricos, debían pagar. Pero resulta que los dividendos ya pagó la empresa el 30%. Entonces es lo lógico, jurídicamente, no lo moralmente, y constitucionalmente, que no puede haber doble tributación. Pero dejando por fuera las zonas francas. ¿Cómo? Dejando por fuera las zonas francas. Eso es otro, es decir, eso es otra cosa aparte, ahorita la podemos aparte. Las zonas francas no pagan impuesto a la renta. Estoy hablando de las cooperativas. Las cooperativas, automáticamente las pequeñas no deben pagar nada. Oh, pero las zonas francas no pagan renta, pero tampoco pagan impuestos sobre dividendos. Sí pagan sobre transferencias, nada más. Sobre la transferencia que mandan, pagan que ahora están subiendo. Pero bueno, eso es otro cantar que podemos hablar porque es complejo y ahí sí tiene que ver con la economía. Pero vemos cooperativas, pues la gente le elude. Y todo el mundo, como es emocional, las cooperativas no tienen utilidad, no tienen utilidades. Entonces, Los Pinos utiliza las carreteras de San Carlos, los grandes camiones utilizan la infraestructura y a mí nadie me ha aclarado por qué Los Pinos no paga. Porque es una cooperativa. ¿Y qué? Pues esa es la ¿Qué razón. tiene que ver? Que eso ¿Qué es importa? ¿Que sea cooperativa o que sea rica? Yo digo lo que dice la ley. No, pero ¿usted qué piensa? Creo que mejor que escuchamos qué piensa usted, don Bernal. Sabe usted mucho más. No, sí, el que es rico que pague. Entonces, las cooperativas. En cambio, no estoy de acuerdo en gravar a los cooperativizantes, que es a los que están grabando. Los dueños de la cooperativa les están poniendo un 15%. Entonces, lo lógico es que le pongan a la cooperativa, aunque sea solo el 15%, pero que empecemos. Y que no, y al pobre lechero de Los Pinos, que sí no es rico, que no es millonario, que apenas recibe eso, que lo dejen exento. Están grabando al lechero y dejando a Los Pinos libre. ¿Y la de ahorro y crédito? Te voy a explicarle. Yo me siento orgulloso de una empresa como Los Pinos. No tengo nada contra Los Pinos, ni nada contra las cooperativas. Todo lo contrario. Soy gran partidario del sistema cooperativo, pero las cooperativas debían pagar y que los dueños de las cooperativas reciban los excedentes libres. Esa es mi propuesta. No, le decía que hay cooperativas de ahorro y crédito que también son muy grandes, que funcionan casi de ahorro y crédito, son que funcionan gigantescas. casi como bancos privados. Gigantescas. ¿Verdad? No, hay cooperativas y hay una pobre cooperativa de señoras que limpian casas, cooperativa mutual, ¿verdad? Que se no tienen que pagar nada. ¿Y las solidaristas? Igual trato. Hay solidaristas que son grandísimas también. Igual trato. Yo les daría igual trato. Pero hay un argumento que tienen ellas, que es que ellas dicen que no generan utilidades, sino excedentes que se reparten entre todos sus afiliados. Y yo puedo decir, yo no genero utilidades, yo lo que tengo en mi empresa ahí en Cartago son excedentes. Además, y es cierto, yo le reparto como el 20% a los empleados de sus utilidades. Entonces yo soy muy particular. No. Es decir, la economía no la he inventado. Vaya a cualquier texto de economía, entonces la remuneración al trabajo es el salario, a la naturaleza es la renta, al capital son las utilidades. Vamos a volver en otra ocasión para ampliar los temas a más profundidad. A la orden suya. Les agradecemos mucho, amigos televidentes, y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una linda semana.